Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al conversatorio Violencias y Discriminaciones basadas en género, una mirada para las ingenierías. Este es un evento en el marco de la Semana de la Ingeniería 2021 que tiene como temática central mujeres en ingeniería, investigación, emprendimiento e innovación para el desarrollo de la región. Estamos muy complacidos de tenerlos en esta tarde acompañándonos. Primero quiero saludar a nuestras invitadas especiales y posteriormente presentarlas. Les presento entonces a Rosa Bermúdez, a Ofir Muñoz y Jenny Lucero. Nos van a acompañar esta tarde. Vamos a conversar. Esto más que cualquier evento, queremos que sea una conversación. Ellas nos van a contar acerca de la problemática precisamente de violencias basadas en género y al final queremos que ustedes hagan sus preguntas y que establezcamos una conversación pues un poco en confianza, ¿sí? Con ellas. Me presento primero, mi nombre es Laura Sofía Rodríguez, soy profesora de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y cofundadora del grupo de mujeres STEM. Estamos organizando esta semana de la ingeniería para este año y tenemos una programación muy interesante que esperamos que sigan ustedes en las redes sociales y que se inscriban a la semana. Vamos a tener conversatorios, conferencias, encuentros de mujeres egresadas, vamos a tener unas franjas también flexibles que son más de tipo académico. Esperamos que disfruten de la programación y que participen. Voy a presentarles primero a Jenny Pozo. Jenny nos está por aquí, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. Hola Jenny, ¿cómo estás? Jenny Muy es bien, economista gracias. de la Universidad del Valle, tiene una especialización en Economía Social y Desarrollo Alternativo de la Universidad Autónoma de Madrid y es doctora en Antropología Social de la UNAM. Es profesora asociada de la Universidad del Valle en programas de pregrado y posgrado de Ciencias Sociales y Humanas, perteneciente al Grupo de Investigación de Estudios Étnicos y Raciales y del Trabajo y miembro del Centro de Investigación y Estudios de Género, Mujer y Sociedad. Y pertenece al Comité para la Formulación de la Política Institucional de Género de la Universidad. Desde marzo de este año es coordinadora editorial de la revista Sociedad y Economía y sus últimas o más recientes publicaciones es un libro en el 2015 que se denomina Feminidades, Sexualidad y Colores de Piel, Mujeres Negras, Indígenas, Blancas, Mestizas y Transgeneristas, perdón por el error de lectura, Negras en el suroccidente colombiano. Y un artículo este año sobre la violencia de género en las instituciones de educación superior, encajando las piezas, el caso de la Universidad del Valle, que esperamos que Jenny nos cuente hoy especialmente esa información, específicamente esas cifras para la Facultad de Ingeniería. Queremos que nos cuente y muy interesante conocer el estado de la universidad en cuanto a esas violencias. Bienvenida, Jenny. Gracias, Laura. Muy buenas tardes para todos y todas. Ofir Muñoz Vázquez es la subsecretaria de Equidad de Género, magíster en Educación Popular de la Universidad del Cauca, licenciada en Educación Popular de la Universidad del Valle, con experiencia institucional y comunitaria en asuntos de género, interseccionalidad y enfoque diferencial. Bienvenida, Ofir. No te escuchamos. Hola. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de compartir este espacio con Jenny y con Rosa. Y bueno, de poder aportar a estas reflexiones desde la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Valle que llevamos en el corazón. Gracias, Sofía. Y Rosa Emilia Bermúdez es doctora en Estudios de Población del Colegio de México y magíster en Sociedad de la Universidad del Valle. Es profesora asociada adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle desde el 2012. Es coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios Étnicos, Raciales y del Trabajo en sus diferentes componentes sociales
y directora del Centro de Investigación y Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle. Es autora de los libros Mujeres Obreras e Identidades Sociales, que se publicó en el 2007, es Migración Internacional por Razones de Estudio, que es otro de sus publicaciones, y estamos muy afortunadas, somos muy deshonradas de tenerlas a ustedes tres aquí en este panel. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien. El honor es para nosotras, ¿no? Compartir este espacio de la universidad, digamos, en la Facultad de Ingenierías, que ha tenido a bien, digamos, hacer esta semana e incluir en su programación un tema de crucial importancia como es este de las brechas, las inequidades, las violencias de género. Entonces, pues felicitaciones por la iniciativa y muchas gracias por la invitación. Gracias, Rosa. Rosa, si puedes bajar un poquito tu cámara, estás... Sí, estoy un poco estudiada, la estaba tratando de arreglar un poquito. Muy bien. Bueno, Rosa lo ha dicho, nosotros dentro de la Semana de la Ingeniería, claro, vamos a tocar algunos temas con relación a la participación de las mujeres en la ingeniería, vamos a ver, por ejemplo, a visibilizar el trabajo de muchas de las ingenieras. Tenemos ingenieras trabajando hoy en proyectos de la NASA, pero también trabajando en proyectos de impacto social muy importante. Pero antes de abordar esos temas de donde, digamos, esperamos que la ingeniería también ayude a disminuir esas brechas y a disminuir los problemas de violencia que tenemos basados en género, era importante como contextualizar, ¿sí? De qué se tratan esas violencias y qué estamos haciendo las instituciones, tanto la Universidad del Valle como en este caso la alcaldía, para prevenir y para atender los casos de violencia. Entonces, por eso es tan importante este evento, por eso quisimos, antes de cualquier cosa, antes de empezar a hablar de las mujeres en ingeniería, tener un espacio que nos permita entender esta problemática y entender qué podemos hacer para disminuirlas o por lo menos contribuir en eso. A mí en ese caso entonces quisiera hacerles una pregunta a las tres y es ¿en qué consisten las violencias y discriminaciones basadas en género y cómo podemos eliminar cualquier tipo de estas en nuestro entorno, tanto académico como laboral, pues, cuando ya nuestras estudiantes salen al mundo privado, por ejemplo, a trabajar y en general en todos nuestros espacios sociales? Si quieres, Ofir, arranca y luego le damos el paso a Jenny y a Rosa. Listo. Bueno, las violencias basadas en género es un componente social y cultural que hemos tenido históricamente en nuestras formas de relacionamiento. Las mujeres en la antigüedad pues no eran ciudadanas, no eran sujetas de derechos, no eran consideradas así, eran consideradas menores de edad o eran las personas a las que había que acompañar, orientar, incluso tomar decisiones por ellas. En ese sentido, cuando empezamos a tener cambios por el acceso a derechos, cambios normativos y demás, pues encontramos que hay un distanciamiento entre lo normativo y el relacionamiento social y cultural, ¿sí? Entonces las mujeres, ahora el 1 de diciembre se conmemora esa fecha tan importante que fue que pudiéramos tener acceso al voto, ¿sí? Aún tenemos en Cali una de estas mujeres representantes, sufragistas, que participó en esa tarea de defender los derechos de las mujeres, de lograr esa conquista, pero aún no podemos, por ejemplo, materializar que todas las mujeres podamos de manera autónoma, con criterio, elegir por quién votar. Porque todavía hay una forma de relacionamiento en la cultura que nos ha impedido a las mujeres, ya sea porque se dice que esto de la política no es para nosotras, ¿sí? O porque definitivamente no tenemos el tiempo para hacerlo, porque estamos a cargo de tantas y tantas tareas de cuidado,
de trabajo remunerado y no remunerado, y de sostener y mantener nuestras familias, que finalmente en suma las familias sostienen el mundo. Y ese trabajo, digamos, que si queremos participar en lo local o participar de un ejercicio político, pues nos lleva a tener muchísimas cargas por llevar. Entonces, pensar que una mujer está sujeta a tareas domésticas como cocinar, a tareas de cuidado como ser la única que cuida a los bebés porque ella es la mamá y ella es la que amamanta, cuando hoy en día tenemos tantas formas de, digamos, resolver el cuidado, ¿cierto? Y de distribuirlo equitablemente, que conforman una familia, pero sigue habiendo una resistencia a ese cambio. Entonces la violencia basada en género se materializa en eso, en esa relación de poder que hay entre eso que socialmente se construyó para las mujeres, para lo femenino, y eso que se construyó para los masculinos. Y digamos que las transgresiones de esto que se construyó, a pesar de la normativa, a pesar de los cambios a través de las leyes, de las políticas públicas, pues sigue siendo complejo de transformar. Importantísimo que hablemos de esto en espacios como estos, ambientes, espacios educativos, porque quienes trabajamos para transformar esto, pues tenemos una apuesta muy importante en la educación. ¿Sí? ¿Será que todavía hay personas que salimos de las universidades naturalizando esa violencia? Pensando que es normal y es natural que haya más hombres en ingeniería, por lo menos. Que las mujeres no tengan la capacidad para ser ingenieras, o que estando tal vez en la facultad de ingeniería para ser vinculadas masculino, pues tengan que desarrollar ciertas actividades para ser incluidas o para ser vinculadas. Bueno, son muchas aristas, ¿no?, que se presentan, y seguramente si ustedes indagan en la deserción de las mujeres en la Facultad de Ingeniería, se encontrarán aún muchas situaciones relacionadas al cuidado por las cuales Hola, perdimos a Ofir. ¿Ustedes me escuchan? Creo que se le fue la conexión, ¿no? Sí. Sí, parece que sí, se desconectó. Tiene problemas con el internet. Pues como está lloviendo en algunas zonas. Sí, puede ser. Una cosa que Ofir dice, y esperemos que vuelva, que me parece muy interesante y un poco triste, es todavía está viva la primera mujer o de las mujeres que impulsó el sufragio en Colombia, eso, o por lo menos en nuestra región. Eso quiere decir que es hace muy poco, ¿sí? Es decir, si ni siquiera una generación ha tenido que pasar para que las mujeres tuviéramos el derecho, y como dice ella, no solamente es el derecho, sino en sí las posibilidades y las oportunidades, eso quiere decir que hace muy poco no era así. Entonces está muy bien conmemorarlo, y precisamente para hacer ese llamado, ¿no?, de atención de es que realmente hace muy poco obtenemos ese derecho. Si continuemos, Jenny, con la misma pregunta. Bueno, yo me voy a basar pues en los trabajos que he hecho recientemente en la Universidad del Valle y bueno, en la interpretación que he estado haciendo sobre las violencias de género en la universidad. Entonces, yo interpreto las violencias basadas en género como un continuum que va desde los pequeños gestos cotidianos y el lenguaje sexista hasta las violencias más extremas como la violencia física y sexual. Es decir, que hace parte de esa misma realidad de violencias basadas en género. Estas violencias se basan en la interpretación que culturalmente se hace de la diferencia sexual, en la que lo que se clasifica o considera femenino es menor valorado que lo que se considera masculino. Se trata de violencias que pueden ir dirigidas a mujeres o hacia personas que muestran los signos y gestos de la feminidad, pues como las mujeres trans, por ejemplo, o personas con orientaciones sexuales diversas.
Estas violencias hacen parte del proceso de socialización de todos y todas, y esto hace que gradualmente nos lleven a aceptar o a ver como natural las agresiones reiterativas que escalan en gravedad y que, reitero, hacen parte como de un mismo conjunto. Entonces, cuando nosotros tenemos noticia de un hecho grave de violencia, como la violencia física o la violencia sexual, esta violencia ha estado precedida de múltiples acciones contra esa mujer, que en muchos casos han sido presenciados por otras personas, por muchos de nosotros, sin que hagamos nada. Nosotros en la investigación que hicimos entre 2017 y 2018, en la Universidad del Valle, una encuesta a cerca de 1.800 estudiantes de todas las sedes, encontrábamos que más o menos entre el 55 y el 65% de los estudiantes encuestados habían presenciado actos leves de violencias y discriminaciones de género. Violencias pues como piropos, comentarios no deseados, miradas morbosas, gestos obscenos, burlas, bromas, roces o contacto físico no deseado. Hechos que muchas veces no son percibidos porque están naturalizados, y cuando se perciben se aceptan como parte del comportamiento normal, entre comillas. A medida que estas violencias adquieren mayor gravedad y escalan a situaciones de acoso, por ejemplo, como hacer invitaciones por fuera del campus a las alumnas por parte de docentes, enviar cartas, llamadas telefónicas, mensajes en chats y correos de naturaleza amorosa o sexual no deseados, o presionar para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseadas por fuera del campus, ese tipo de hechos tienen una menor percepción, disminuye pues como a un 20%, 10 a 20% de los encuestados. Esta reducción obedece a que los hechos, de un lado, por ser más censurados, son menos frecuentes, pero también porque en su mayoría son realizados de forma encubierta, es decir, por lo general se hacen sin la presencia de otros testigos o no se dejan pues evidencia pues de ello. Y de forma similar, las violencias más extremas son mucho menos frecuentes, pero cuando ya suceden hay un largo historial de agresiones y daños psicológicos e incluso físicos severos que digamos, ya han avanzado sobre la persona que es víctima y que no deberían suceder en una institución como la institución universitaria, como las instituciones en las cuales nos encontramos. Pues la respuesta, yo digo, desafortunadamente, las personas solo reconocen como violencia los casos extremos y no los casos que van escalando y que permitirían también ir frenando esas acciones de violencia. Bueno, yo pensaría que para eliminar estas violencias, pues es importante que haya una toma de conciencia de los hechos, desde los más leves hasta los más graves, y que tengamos una actuación decidida en todos los escenarios de la vida cotidiana, desde nuestra familia, los entornos escolares, laborales, de recreación con nuestros amigos, etc. Es necesario que haya una sanción social desde los fenómenos más leves de violencias de género, que haga entender a todos, tanto a los agresores como a las víctimas, que no se deben tolerar tolerar ninguna expresión de violencia. Eso es lo que yo les diría a esta pregunta. Muchas gracias, Jenny. Una cosa que me parece muy importante es, bueno, los casos, lo que tú dices es los casos extremos no deberían ocurrir, ¿cierto? Y son muy graves y no deberían ocurrir especialmente en nuestros espacios, ni académicos, ni tampoco, pues, por supuesto, en nuestros hogares, ni en el trabajo. Y son muy graves y seguramente esos a veces pueden ser los que más se visibilizan, pero esos casos leves también, ¿sí? Y a veces eso que tú dices, el comentario del compañero que uno dice, uno se ríe como porque no, pues el no hacer el problema, o el comentario machista del profesor o profesora, incluso porque puede haber el caso en clase. O un poco también lo que se habla de que a veces las mujeres, especialmente en ingeniería, que estamos en ambientes tan masculinizados, prácticamente tenemos que o aguantarnos, pues porque es la historia de nuestras vidas, o
volvernos de un carácter fuerte, ¿cierto? Para que precisamente esas cosas no pasen. Y entonces prácticamente nos sentimos forzadas a ese carácter fuerte cuando puede que no sea necesariamente lo que queremos o a lo que estamos acostumbradas, precisamente para evitar esas situaciones. Entonces, claro, todo tipo de violencia, las leves y las graves, hay que trabajar y, por supuesto, tener un cero aceptación de ese tipo de violencias, pero por supuesto esas leves puede que sean más frecuentes y más difíciles a veces de identificar. Una cosa que yo digo es, uno a veces de joven ni siquiera se da cuenta que son violencias, ¿sí? Es con los años y con sentarse y reflexionar es que se da cuenta de que son violencias, ¿sí? Pero a veces estamos tan jóvenes que no lo percibimos o no sabemos cómo reaccionar, no somos asertivas en la reacción, y eso puede pasar mucho en los ambientes masculinizados que tenemos en las ingenierías. Muchas gracias, Jenny, por la respuesta. Rosa, la misma pregunta. Bueno, pues, no tengo sonido. Pues bueno, pues yo escuchando a las colegas, de todas maneras, insistiría en estas dos perspectivas que ellas han planteado, ¿no es cierto? De un lado, digamos, esto que tú también señalabas, el poco tiempo que llevamos en un transitar a la igualdad, ¿no? Por parte de las mujeres, y ahora de manera mucho también muy importante por parte de las diversidades de orientaciones sexuales o diversidades en las identidades de género, ¿no? O identidades de género disidentes, como las nombramos en la actualidad, que incluso son mucho más recientes todavía. Pero entonces este corto tiempo de orden histórico, ¿no?, que tenemos en esta construcción de la igualdad es muy importante siempre enfatizarlo, porque hay quien dice que la violencia finalmente es un indicio de la desigualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos de violencias? Pero más que hablar de violencias, o al mismo tiempo que hablamos de estas violencias, para poderlas comprender, tenemos que hablar de todo este conjunto de desigualdades, brechas, ¿no?, que existen, que son las que en últimas fundamentan en gran medida el ejercicio de la violencia, porque es la consideración de la inferioridad, ¿no?, del lugar subalterno, del lugar inferior en una estructura de prestigio, en una estructura de poder, en una estructura de autoridad. Y todas estas condiciones subalternas en la estructura jerárquica de prestigio, poder y autoridad legitiman, y por eso es que se normalizan estas violencias. Es decir, como tú no eres digna de estar en este espacio y estás en un espacio que no te pertenece, que estudias ingeniería mecánica, entonces te tienes que aguantar que te miremos feo, que te hagamos sentir que no eres de aquí, que estorba, que seguramente no vas a ser una muy buena ingeniera mecánica, que estás aprendiendo y que no tienes esas condiciones, porque ese espacio, en ese espacio la jerarquía y el prestigio lo han tenido las construcciones masculinas, ¿no? Quizá a quienes se les otorga el derecho o se les legitima el derecho a estar en ese espacio. Entonces, esto es muy importante en términos del conjunto de desigualdades que estructuran el orden social, y ese conjunto de desigualdades vienen, como lo decía Ofir, desde nuestras propias opciones, desde la historia de nuestras opciones de derechos sociales, ciudadanos, civiles, políticos, y por supuesto en el acceso a la educación también. Y las mujeres y las identidades sexuales y afectivas, sexoafectivas, y las identidades de género diversas tienen, digamos, arrastran esta historia de desigualdad y de lugar subalterno. Entonces, ese es un punto fundamental, quería enfatizarlo. Y lo otro es este proceso, pues, simbólico, ¿no? El proceso simbólico, ya Jenny refería un poco a él, que tiene que ver con toda esta asignación de valor y simbolismo que hemos hecho alrededor de la capacidad y el lugar de mujeres, hombres y diversidades en el medio académico. Entonces, esta asignación de valor que hacemos, que ya digamos cultural, ¿no?, esta simbolización que hacemos, que refiere efectivamente, digamos, a construcciones culturales y sociales, tienen también mucho que ver con el ejercicio de estas violencias. En la medida en que transformemos estas asignaciones de valor, en la medida en que nos construyamos con valores de mayor equidad, de mayor respeto, de esta idea de que la diferencia y la diversidad es positiva y no negativa, en esta idea de que las construcciones sociales y culturales que hacemos de nuestras identidades nos hacen crecer como personas
nos enriquecen y son totalmente legítimas, y que en mayor medida podamos construir, digamos, un consenso alrededor de estas ideas de la democracia, que en última son, digamos, un desarrollo pleno de la democracia. Digamos, estaremos en mejores condiciones de afrontar las violencias. Yo creo que las instituciones de educación superior vienen respondiendo a un cambio generacional que se está dando. Este cambio generacional tiene que ver con lo que las jóvenes hoy, les jóvenes hoy están dispuestos a construirse en cuanto a su proyecto de vida, en cuanto a lo que a su generación le corresponde, digamos, o le ha correspondido plantear y poner en el centro la discusión, esta consigna tan fuerte de tener derecho a una vida libre de violencias, ¿no? Que vienen agitando las jóvenes en toda América Latina, en Chile, en Argentina, en México y por supuesto en Colombia. Yo creo que es una convocatoria a las generaciones, como decías tú ahora, ¿no? Que no hemos pasado ni siquiera una generación de aquellas que conquistaron el derecho al voto. Mi madre, por ejemplo, fue una de las mujeres que por primera vez votó en el 57, y ella lo recordaba de manera nítida, es decir, ese derecho conquistado, ¿no? De esa posibilidad de ejercer el derecho a ingresar a la vida política con propiedad. Pero no hemos pasado ni siquiera una generación, y el sufragismo para llegar a Colombia se demoró más de 100 años, es decir, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX tuvimos que pasar para que el derecho al voto, es decir, la reivindicación sufragista, alcanzara a nuestro país. Hoy tenemos una generación, esta cuarta ola del feminismo que llamamos, tenemos una generación de jóvenes que está diciendo: nuestra reivindicación central es al derecho a tener una vida libre de violencias. Y yo creo que el cambio institucional tiene que ver con una respuesta a esta generación que a nivel global, pero sobre todo en América Latina, en las instituciones de educación superior, estas jóvenes universitarias están reivindicando su derecho legítimo, así como otras generaciones reivindicaron otros. Ahora están reivindicando este derecho legítimo a tener una vida libre de violencias, que ese es un cambio cultural fundamental. Este fin de semana estábamos en Silvia, ¿no? En una reunión con mujeres indígenas, y una de las mujeres, que tenía 65 años, contaba su historia de vida, y su historia de vida comenzaba con que a los 10 años su familia la había vendido, y la había vendido porque era la forma en que entendían. Ella pues podía estar en otro lugar en el mundo y no en el de su familia, para tener algo de ingresos, y porque se considera que era legítimo vender para que fueran a hacer trabajos domésticos a sus hijas a otros hogares con mayor poder y con mayores posibilidades económicas, y también la familia tener algo de... Entonces yo veía, por ejemplo, este fin de semana esa imagen, ¿no? Tan fuerte, tan potente, tan impactante, ¿no? De una mujer que hoy cuenta que a los 10 años fue vendida, y a veces pensamos que este tipo de discriminaciones, este tipo de representación, este tipo de prácticas están muy distantes, y realmente todavía tenemos mujeres que en sus trayectorias de vida, que son las madres o las abuelas de nuestras estudiantes, han tenido una vida llena de violencias. Y lo que la generación hoy nos están diciendo: no queremos repetir la historia de nuestras madres ni de nuestras abuelas. Creemos que hoy podemos, en construcción democrática y en legitimidad, tener una vida libre de violencias. Y creo que ese es el llamado al que estamos respondiendo. Muchas gracias, Rosa. Una cosa que de lo que tú dijiste que me impactó mucho es la violencia como reflejo de la discriminación. Y es que un poco hablando en términos de la participación de las mujeres en la ingeniería, uno podría pensar esa cosa que tú dices, no, pues que quién le manda a meterse aquí a un espacio donde no le corresponde. Usted sepa que si va a estudiar ingeniería electrónica o mecánica, es que la van a tratar así. Es que se tiene que aguantar que sus compañeros y sus profesores y su jefe y su compañero de trabajo la trate mal o la violente. Y eso entonces puede desestimular la participación de las mujeres o la selección de carrera precisamente de las mujeres. Entonces, sí, esa naturalidad de la violencia basada en género, no solamente a las mujeres, sino basada en género, claro, se vuelve un factor, ¿sí? Para precisamente la baja participación de las mujeres en ingeniería, que es, digamos, uno de los temas que nos reúne. Muchísimas gracias, Rosa. Ya tenemos preguntas. Quiero igual, pues, que sigamos como con nuestra conversación, y al final las respondamos, porque tenemos hoy
casi 40 personas en el auditorio, más las que nos estén viendo por YouTube, que también nos harán llegar esas preguntas y ya tenemos preguntas en nuestro chat. Ofir, que te vi por ahí, ya volviste, tuviste como problemas con la conexión. Quería preguntarte precisamente sobre la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia basada en género de la alcaldía y qué servicios le ofrece la Subsecretaría de Equidad de Género a esas mujeres. Que nos expliques un poco ese tema de la ruta de atención. No se escucha. Ya. Bueno. Dame un momentico, yo me pongo mis gafitas. Bueno, entonces contarles que tengo a cargo la Subsecretaría de Equidad de Género, que es un organismo de la Administración Distrital, en donde acompañamos a mujeres que viven violencias, precisamente por eso que yo les decía, hay una diferencia entre lo que está en la norma, en la ley, y lo que encontramos a nivel social y cultural. Entonces, además de que las mujeres están viviendo violencia, se sienten culpables, se sienten agobiadas, ¿cierto? Y parece que no toda la sociedad reconoce estas violencias. Entonces, el proceso que nosotras realizamos, sin ser ruta de atención, es un proceso muy interesante porque cuando la mujer viene aquí, escuchamos su historia, lo primero que hacemos es empezar a desnaturalizar la violencia en ella, para que nos y para que está agrediendo, ¿sí? Muchas veces las mujeres se encuentran en las personas que son sus redes de apoyo, familiares, amistades, algunos mensajes que son contrarios a ese derecho que ella tiene de vivir con dignidad y de vivir sin violencia. Entonces, las mujeres cuando llegan aquí llegan angustiadas diciéndonos que es que mis hijos me dicen que cómo voy a mandar al papá a la cárcel. Por eso yo no había tomado la decisión de buscar ayuda. Es que la familia de él me dice estas cosas, ¿sí? Es que yo fui al centro religioso, cualquiera que sea, y me dijeron que orara para que él cambiara, ¿sí? Cosas de esas, ¿no? Entonces, quienes debemos ser redes de apoyo, a veces no somos redes de apoyo, y en este lugar encuentran profesionales especializados que conocen del enfoque de género, profesionales del área jurídica, profesionales del área de psicología y del área de trabajo social, quienes están en nuestro proceso de atención, quienes al escuchar el relato de la mujer empiezan a trabajar para desnaturalizar esa violencia, primero en ella, que ella se ponga en primer lugar, y luego empieza a mirar las opciones que ella tiene y qué decisión quisiera tomar para su vida. No necesariamente todas las mujeres que vienen aquí a Casa Matria, que es el espacio físico donde opera la Subsecretaría de Equidad de Género, quieren realizar una denuncia o quieren activar esa ruta de atención. Algunas vienen y ya la tienen activada, solo que sienten que no está avanzando el proceso y nosotras también le orientamos y le acompañamos. Pero ¿quién es la ruta de atención entonces? La ley 1257 del año 2008 determina cuáles son las instituciones que tienen acciones urgentes y acciones para restablecer el derecho de las mujeres cuando ellas son víctimas de violencia basada en género. En esa ley no está la Subsecretaría de Equidad de Género o Casa Matria como ruta de atención, porque nosotros somos un órgano administrativo, ¿sí? Que está encargado de otras funciones, además de apoyar ese ejercicio de atención y prevención de violencias. La ruta de atención nos define que cuando una violencia está sucediendo en el momento, está sucediendo una violencia física, una violencia sexual, violencia psicológica también, y la queremos detener. En ese momento, ¿a quién debemos llamar? A la policía, ¿cierto? Que si está la persona que está agrediendo es una persona que está aireada o está armada o puede hacer daño, pues el único órgano competente en este país para estas cosas es la policía, ¿sí? Nos dice que si ya he vivido una violencia física, psicológica o sexual, pues debo velar por mi salud integral y entonces debo acudir a las instituciones de salud. Ahí entran las instituciones de salud como ruta de atención. Si lo que estoy viviendo es una violencia física, pues en salud
me ofrecerán un tratamiento terapéutico, ¿cierto? Esta violencia psicológica que consideramos desde acá, desde la subsecretaría, que está tras los otros tipos de violencia. Pues que ya también han dado ejemplo Rosa y Jenny, cuando escuchamos así coloquialmente, no quiero más rajonas, ¿sí? Que hemos escuchado al interior de nuestras familias, que ya no quieren que nazcamos niñas, sino que nazcan niños, ¿sí? O no juegue bolas que parecen niños, ¿cierto? Ya es una marimacha, digamos que dicen así, ¿cierto? Todas esas cosas en sumatoria afectan los autos, las autoestimas de las personas, o el decirle estás gorda. Creo que la televisión colombiana presentaba antes unos comerciales que eran muy dicientes de esa violencia psicológica, ¿cierto? Cuando en el comercial le decían a la mujer, pero ¿qué haces ahí viendo televisión? Mejor sal a correr, que estás gorda, que estás fea, como todas estas cosas. Entonces allí la institución de salud es central en la ruta de atención. También están las comisarías de familia, ¿sí? Cuando yo no quiero buscar una sanción, sino que lo que quiero es resolver la problemática y esa violencia está sucediendo con alguien que sea familiar, la comisaría tiene un apellido y es que es de familia, ¿sí? Entonces yo puedo presentar el caso, no es poner una denuncia, presentar el caso en la comisaría de familia. En la comisaría de familia van a tratar el caso desde un lugar administrativo. La comisaría no investiga ni sanciona, ¿sí? Conmina a quien está agrediendo a que cambie su comportamiento, mejore su comportamiento, hacen unos acuerdos y si esta persona no cumple los acuerdos, pues le colocan una multa para saber la comisaría que... Hola, volvimos a perder a Ofir. Yo quisiera, aprovechando que hay varias preguntas en el chat, hacerles algunas mientras Ofir vuelve a conectarse. Dice Mateo, ¿ustedes consideran que una razón o que una posible razón por la que no haya muchas mujeres en las carreras STEM sea simplemente por cuestiones de preferencia hacia otras carreras? Rosa, no sé si quieres contestar esa pregunta. Sí. Esa preferencia es construida socialmente. Ese es el punto. Es decir, tenemos una brecha muy grande en la participación de las mujeres en las carreras de ingeniería, en las áreas STEM, donde menos participación de estudiantes mujeres tenemos, pues en algunas carreras incluso es bastante heterogéneo en las ingenierías, en algunas tenemos 80-20, en otras tenemos 70-30, pero digamos en general en la universidad hoy decimos que hay, digamos, paridad, ¿no es cierto? Que la mitad de los hombres que ingresan, la mitad de los admitidos en la universidad son hombres y la otra mitad son mujeres en promedio. En la sede, por ejemplo, Cali, o en las sedes regionales incluso hay más mujeres que hombres, un poquito más de mujeres que hombres, 53% mujeres, 47% hombres. Pero cuando vamos a ingenierías, encontramos que algunos de los programas tienen una composición 80%, 20% mujeres, 80% hombres, o 70-30 o 60-40, es decir, en todos los casos, más grave, menos grave, pero hay una mayor participación masculina que de las mujeres. Entonces es, digamos, en términos estadísticos, en términos de indicador, es una brecha de género muy fuerte que tenemos, estructural, un patrón es equivalente no solamente para la Universidad del Valle, sino que en todas las instituciones de educación superior este patrón se repite. Y allí es donde decimos que ante este patrón tan estructural, tan marcado, tan consistente, tan sistemático, no se trata de preferencias, se trata de una construcción social. Justo, digamos, eso es lo que entendemos cuando le aplicamos la perspectiva de género a este indicador, y es entender que socialmente tenemos procesos de socialización, de escuela, de aprendizaje, de información que transmitimos en los hogares, en el colegio, en las materias, en los cursos, digamos,
que hacen que las mujeres se desestimen en estudiar ingenierías, porque entonces viene la matemática, viene el cálculo racional, viene el trabajo duro, viene el trabajo de las grandes obras, y se considera que las mujeres no son las más aptas, digamos, ni para las matemáticas, ni para el pensamiento racional, ni para la geometría, y tampoco para hacerse cargo, digamos, de estas obras de infraestructura que en una ingeniería sanitaria o en una ingeniería civil estarían poniendo en juego, digamos, a esto de lo femenino y lo masculino. Entonces, es una construcción social y cultural. Esa sería la respuesta, Mateo. No se trata de preferencias, sino la preferencia se construye socialmente. La preferencia se moldea a lo largo de la biografía académica, social y cultural que las mujeres y los hombres tenemos en nuestras vidas. Y entonces eso termina produciendo que a los 18 años, 17 años, cuando uno está decidiendo qué estudiar, todo este cúmulo de información que ha recibido a lo largo de su niñez, su adolescencia, en la escuela, por parte de las familias, por parte de los amigos, las amigas, van conllevando a que efectivamente haya menos mujeres dispuestas a asumir, digamos, esto que son retos en un proceso de ingenierías, y estén más, hayan sido educadas o formadas, moldeadas, es decir, que prefieran en esos términos, pero en los términos sociales y culturales, estudiar carreras más afines con esa designación cultural y simbólica que se hace de lo femenino en otras áreas, ¿no? Como la salud, por ejemplo, o como el trabajo social, o como las áreas que tienen que ver pues con todo el ejercicio de cuidado, ¿no? Que es donde a las mujeres se les ha enseñado que ellas pueden desarrollarse de mejor manera. Entonces tiene que ver con esto, con esta construcción social y cultural. De acuerdo, y una cosa que también alguna vez en un estudio veíamos es que, y algo que lo que Rosa comenta es, hoy en Colombia el 60% de los estudiantes de un pregrado son mujeres. Es decir, hoy las mujeres estudiamos más, pero como decía Rosa, pero cuando vamos a la ingeniería estamos en un 30% y hay casos extremos como ingeniería mecánica apenas con un 10%, 8% tiene ingeniería mecánica. Y una cosa de las que ustedes decían es el cuidado, ¿no? O sea, es decir, como las mujeres estamos más orientadas supuestamente al cuidado, nuevamente no necesariamente por gusto, sino por una construcción, que es lo que estás diciendo, Rosa, que sucede socialmente. Entonces no logramos identificar que las ingenierías tengan una relación con el cuidado. Y ahí hay dos factores, y es que no necesariamente tiene que ser el cuidado, es decir, las mujeres hoy podríamos trabajar cosas que no tengan que relación con el cuidado, pero aún si ese fuera su vocación, pues desde la ingeniería también se puede. Desde la ingeniería también se puede cuidar el medio ambiente, se puede cuidar, por ejemplo, todo lo que es la biomedicina, ¿cierto? Aplicaciones móviles hoy para el tema del cuidado y ese tipo de cosas. Y lo otro es las influencias externas. Las mujeres, también hay estudios que demuestran que las mujeres somos más influenciables que los hombres. Entonces, esa construcción social hace que, por supuesto, las mujeres al final terminen diciendo, no, pues no voy a estudiar una carrera de ingeniería, sino que me decido por otra carrera. Entonces, bueno, eso ahí como contestando la pregunta. Vamos a seguir con nuestras preguntas y luego continuamos con las preguntas del público. En ese sentido, Rosa, quisiera que nos contaras en qué consiste la ruta de prevención de violencias de género de la Universidad del Valle y ese trabajo que ustedes tan importante que vienen haciendo ya hace bastante tiempo, que por allí hemos visto alguna difusión de la política, pero nos gustaría que nos contaras en qué consiste y cómo realmente eso lo podemos hacer real en nuestras vidas y especialmente pues en la facultad. Sí, pues el equipo de docentes adscritas al Centro de Investigaciones y Estudios de Género asumió hace ya 5 años largos el coordinar, liderar por designación del Consejo Superior la formulación de la política de género, la política institucional de género en la universidad. Como les decía, esto es algo que hoy el conjunto de universidades de instituciones de educación superior está haciendo. Hemos podido identificar, digamos, que los últimos 10 años son una década que ha hecho posible que estas políticas de género y la formulación de protocolos y rutas de atención a las violencias en particular
tenga un desarrollo como nunca antes se había visto para estas instituciones de educación superior. Esto es muy importante porque es como una primera gran ruptura a ese proceso de naturalización que teníamos de esas violencias. Es decir, que hoy nos estemos planteando en las instituciones de educación superior formular una política de género, pero además tener un protocolo y una ruta de atención para las violencias basadas en género, significa de que hay un punto de quiebre en que las instituciones, la comunidad universitaria dice, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? De revisión de lo que ha sido estas violencias, de esta naturalización de las desigualdades y las violencias, y vamos a caminar hacia un cambio. No quiere decir que el cambio esté dado, quiere decir que ha llegado un punto como en que eso es posible pensarlo, discutirlo, institucionalmente incorporarlo, pero sí es un momento de quiebre muy importante y yo lo señalo porque digamos 20, 30 años después que miremos de manera retrospectiva, vamos a decir que la segunda década del siglo XXI fue una década muy importante para lo que hoy podría decir, hacer un ejercicio de despatriarcalizar, digamos, todo el ejercicio de las violencias y toda la institución de educación superior que ha sido muy patriarcal, es decir, las instituciones de educación superior. Cuando decimos que han sido muy patriarcales es que ha habido una hegemonía de un pensamiento masculino en estas instituciones. Y las mujeres llegamos recientemente y el ejercicio de las violencias por eso se ha dado hacia las mujeres, porque hemos aparecido como dice una autora mexicana, como las intrusas en este espacio. Entonces la Universidad del Valle en el 2015 se planteó por iniciativa pues, del centro formular esta política, comenzar el proceso de formulación de esta política y diseñar un protocolo y una ruta de atención. Yo estoy muy contenta porque en este mes de noviembre estamos entregando la política y el protocolo y la ruta de atención a las directivas universitarias. Estamos haciendo entrega de ella. Y esto va a permitir que de aquí en adelante ya no hablemos del proceso de formulación y diseño, sino que hablemos con mucha más propiedad de su proceso de implementación. Y espero que el año 2022 sea el año de la implementación en plena de la política de género y plena de la vigencia del protocolo y la ruta de atención. Este protocolo y esta ruta de atención a las violencias, como decía Ofir ahora, es un conjunto de normas, procedimientos estandarizados, funciones, instancias que la universidad define para prevenir y para atender y para sancionar las acciones que se consideren discriminaciones y violencias basadas en género. Y cuando decimos que son normas, procedimientos, instancias para prevenir, atender y sancionar estas violencias, estamos diciendo de que hay una definición institucional que conceptúa que son violencias de género, define quién las atiende, define las acciones para prevención y define en su normatividad cómo va a, sancionar, digámoslo explícitamente, sancionar, tomar medidas sancionatorias. En nuestro caso son medidas disciplinarias porque somos una institución de educación superior, medidas disciplinarias para señalarle a la persona que ha tenido una conducta indebida, es decir, que ha incurrido en una discriminación o una violencia de género, que eso implica tener una sanción disciplinaria. Y eso es muy importante porque es como colocar la norma sobre la cual todos quedamos claros de que si yo acoso sexualmente, que si yo abuso sexualmente, que si yo emito una opinión que deteriora la imagen de otra persona, es decir, si yo le digo a una estudiante de ingeniería, ¿usted qué hace estudiando ingeniería mecánica? Usted vaya, dedíquese al oficio en su casa y no estudie ingeniería mecánica, que son expresiones que hemos escuchado pues, por parte de las estudiantes que han sido así, digamos, agredidas, y que eso, lo que decíamos anteriormente, ¿no es cierto?, tiene un efecto que desestimula al estudiante estar en ese espacio, tiene un efecto para su deserción, tiene un efecto para su autoestima como estudiante y más aún, tiene un efecto para su desempeño profesional que le marca una inseguridad, ¿no es cierto?, que le marca, digamos, siempre estar pensando que esa imagen de yo no soy apta para ser una buena ingeniera mecánica te acompañe de por vida, eso tiene un efecto en la autoestima y en el desempeño profesional. Entonces ahí ya estamos hablando de daños severos
en la persona, de daños severos en la autoestima. Estamos hablando de daños severos en su ejercicio profesional y la universidad no puede permitir que esto ocurra, porque estaríamos permitiendo de que las personas tengan un efecto negativo sobre sus vidas sobre la base de estas opiniones, porque son opiniones, pero que se repiten y tienen este efecto. Entonces, cada que alguien tenga una conducta que se considere indebida en este sentido, es decir, que se constituya una discriminación o una violencia basada en género, simbólica, psicológica, física o sexual, esta persona sabe que la persona que está siendo agredida sabe que puede interponer una queja para que esa situación no se vuelva a presentar y para que la universidad y la persona que la agredió actúe en su reparación. Y también la persona que comete la agresión tiene que tener claro de que si comete esta agresión se expone a que la universidad lo sancione disciplinariamente, evitando que el semestre siguiente se matricule o si la falta es grave, pues ejerciendo la sanción de expulsión de la universidad por este tipo de situaciones. Entonces creo que lo que la universidad está generando con este protocolo y esta ruta de atención es definir estas normas claras en estos procedimientos que protegen a la víctima, sancionan a la persona agresora y nos coloca a todos, a todas, a todos en condiciones de poder tener un desempeño académico en mejores condiciones, evita este tipo de sufrimiento, de dolor, de efecto negativo y nos hace a todos ser mejores personas sobre la base de comprender de que estos comportamientos no son correctos, hacen daño a las personas y no está bien que en una institución de educación superior se practiquen, se realicen. Tengamos que enfrentarlos a nivel de estudiantes, a nivel de docentes y a nivel de funcionarios y funcionarias. También quisiera hacer ese énfasis que no es solamente un asunto entre estudiantes, sino que también es para docentes, hombres, mujeres y también para funcionarios y funcionarias, ¿no? Gracias, Rosa. Te voy a leer unos comentarios del público. Dice, ojalá eso lo hubiéramos sabido cuando éramos estudiantes. Por eso es muy importante realizar desde el primer curso de introducción a la ingeniería, mostrar que existen los grupos de apoyo y son acciones sancionatorias. Y alguien te hace una pregunta, Rosa, dice, ¿qué dice la política de género sobre quienes deciden en las instancias de control disciplinario? Hoy solo hay una mujer, ¿no tendríamos que tener paridad en ese espacio de control? Sí, pues para el primer comentario, ya voy a la pregunta, pero para el primer comentario de que ojalá lo hubiéramos sabido cuando éramos estudiantes, yo quiero decirle a la persona que lo escribe, sí, efectivamente, es decir, estamos actuando sobre el presente, pero sobre ese presente hemos ganado la claridad de que todos los estudiantes, todas las estudiantes, en su momento de ingreso tienen el derecho a tener esta información y es una responsabilidad institucional hacerlo. Y que todos los estudiantes de primer ingreso desde el año 2020 y en este año 2021 hemos hecho un esfuerzo por hacer una cobertura, un cubrimiento a los estudiantes de primer ingreso para presentarles el avance en la formulación de la política y el protocolo y la ruta de atención y decirles desde el primer semestre en su ingreso sus deberes y sus derechos con respecto a las violencias y las discriminaciones. Esperamos en 5 años, cuando tengamos estas cohortes, digamos, acumuladas, que los estudiantes que salen de la universidad puedan decir que desde el momento que ingresaron, tuvieron esta información y para ellos fue claro, primero que no lo podían hacer, pero también fue claro de que si alguien les acometía este tipo de situaciones, podían efectivamente presentar una queja o pronunciarse frente a ello. Y también la asignatura de género, pluralidad y diversidades, que desde hace 3 años ofrecemos a los estudiantes como electiva complementaria y que este semestre hicimos un esfuerzo grande porque ingeniería se vinculara. Hemos logrado que algunos estudiantes se vinculen, pero no logramos tener un curso completo de ingeniería, de estudiantes de ingeniería, pero vamos a mantenernos en esta oferta los siguientes semestres hasta que lo logremos. Pero esta asignatura de género, pluralidad y diversidad que se ofrece en Cali y en las 6 sedes regionales en la actualidad, es una oportunidad maravillosa de tener un semestre de formación en género y en diversidades sexuales e identidades de género diversas o disidentes.
y que este ejercicio durante un semestre es un ejercicio formativo que todas y todos los estudiantes deberían de regalarse a sí mismos matriculando esta materia. Y con respecto pues digamos, a esto de los comités disciplinarios, a la pregunta con respecto a los comités disciplinarios, no es cierto que solo haya una mujer, digamos, yo creo que hay un poco más de una, pero sí, tal vez habría que aceptar de que no hay paridad en esos comités disciplinarios. Los comités disciplinarios están reglamentados en su conformación por una reglamentación que tiene la universidad. Son representantes de la vicerrectoría académica, la vicerrectoría de investigaciones, los decanos, los directores de programa, los representantes estudiantiles, bienestar universitario, es decir, hay una reglamentación específica y esa reglamentación define quién hace parte de esos comités y son delegados por instancias o representaciones estamentarias. Entonces, lo que habría que revisar, pues yo creo, es cómo esos representantes o esas delegaciones se hacen y revisar por qué no hay, digamos, más mujeres en esos comités. Todos sabemos de todas maneras que a nivel de docentes tenemos un 30% de mujeres, un 70% de hombres en docentes a nivel de la universidad, y ya allí hay otra brecha de género inmensa, y por más, digamos, paridad que a veces quisiéramos tener entre las docentes, siempre habrá esta desventaja de que solo somos el 30% del total de las docentes. Yo creo que allí tenemos también una discusión muy fuerte que dar en cómo lograr que hayan más docentes mujeres en la universidad, porque esta brecha pues se expresa en muchos espacios donde llegamos por lo menos las docentes, ¿no? Sí, de acuerdo. Esa puede ser una oportunidad, ¿no? De trabajo en el sentido de promover que en esos comités haya paridad y también lo que tú dices, aumentar la participación de mujeres, no solamente de estudiantes, no solamente las que ingresan a nuestros programas, sino en toda la línea, ¿no? Nuestros estudiantes, las que permanecen, las que se gradúan y las profesoras, o sea, la participación de mujeres. Y además pareciera ser siempre un ciclo, ¿no? El 30% ingresan, el 30% son los estudiantes, el 30% de los egresados, el 30% de las profesoras, o sea, eso parece que tuviéramos, como se dice, ese techo, ¿no? Bueno, gracias, Rosa. Jenny, quisiéramos que nos contaras acerca de los resultados de tu investigación, de la investigación que has hecho sobre violencias y cuál es el análisis sobre la violencia de género en las universidades desde la mirada de los y las estudiantes de los programas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a proyectar dos diapositivas. Aquí tengo. No sé si ahí se está viendo. Sí, ya la vemos. A ver que se vea más grande. Sí. ¿Ahí ya la ven ampliada? Sí, ampliada. Bueno, quisiera mostrar así muy rápidamente, para empezar, detallando lo que había comentado ahora Rosa, ¿no? El grado de segregación que hay entre hombres y mujeres. Aquí se puede ver cómo pues ingenierías es la facultad en la Universidad del Valle, esto con base en datos de la matrícula de 2017, del primer semestre. Yo creo que esto no ha cambiado mucho. El 70% de los estudiantes de ingeniería son hombres. En ciencias se puede ver que el 58% son hombres en la Facultad de Ciencias, 59% prácticamente. Y si miramos en promedio las áreas STEM, acá tengo el dato, juntando ciencias naturales exactas e ingenierías, el 58,2% son hombres, ¿no? Y acá otro dato más detallado, cuáles son los programas que tienen mayores porcentajes. Ustedes pueden ver que entre el 85 y el 96% de los programas como tecnología electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería de sistemas, son hombres, ¿no? Para que nos demos cuenta, ¿no? Y que son yo diría que los programas que en cierta forma son más prestigiosos, ¿no? Como más apetecidos, digamos. Y acá ingeniería civil, ingeniería de materiales, ya digamos baja un poco esa masculinización de presencia masculina en la matrícula, y otras áreas, pues como tecnología de alimentos, ingeniería sanitaria y ambiental, tecnología en ecología y manejo ambiental, son áreas donde hay una mayor paridad. Y ya el programa feminizado, bueno, si se le puede llamar muy feminizado, pues 56% de mujeres en ingeniería de alimentos.
Pero además, si nos vamos a los posgrados, esa segregación, esa masculinización es mayor, porque en los programas que yo he puesto acá, entre el 80 y el 100% son hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, maestría en ingeniería con énfasis en ingeniería mecánica, o maestría en ingeniería con énfasis en automática, o maestría en ingeniería con énfasis en ingeniería aeroespacial. Bueno, nos podemos hacer una idea. Mientras que hay otros programas, por ejemplo, donde hay un porcentaje un poco mayor de mujeres, el doctorado en ingeniería en énfasis en ingeniería industrial, el doctorado en ingeniería con énfasis en ingeniería sanitaria y ambiental y en la maestría en desarrollo sustentable. Esto pues para dar un ejemplo pues, de estos datos, ¿no? Si nos vamos ya a... Voy acá otra vez a ampliar un momento. Si nos vamos a todos los profesores, lo que decías ahora, Laura, los directores de los grupos de investigación en 2017, los porcentajes de mayor masculinización son los de ciencias de la administración con 86,7% y de ingeniería con el 84,4%. Estos son datos pues, de la investigación que se denominó Aportes a la Política de Género en la Universidad del Valle, que hicimos un equipo de profesoras del Centro de Género. Bueno, entonces voy a dejar de compartir para comentar estos datos. Entonces, bueno, debemos empezar pues por esa masculinización, es decir, por decir que las ingenierías son el área de conocimiento masculina por excelente en nuestra sociedad. Y esto ocurre por dos factores. Aquí le estoy contestando también un poco la pregunta que se hizo al principio. Culturalmente se considera que las mujeres deben ocupar ciertas profesiones, como lo decía Laura, acorde a ciertos estereotipos de la feminidad, más relacionadas con las emociones, el cuidado de los otros, y menos exigentes físicamente. Por ejemplo, un hombre de ingenierías, un estudiante hombre de ingenierías nos decía en unas entrevistas que hicimos dentro de esa investigación, decía él, nosotros tenemos el arquetipo de que el ingeniero, que ingenieras no, ingeniero, entre comillas, de alguien que tiene que tener como ciertas fortalezas físicas. Entonces ellas, además de demostrar que saben, les toca que demostrar como que yo también puedo hacer lo mismo que usted, los trabajos concretos con metales, ¿no? Decía, esto creo que era un estudiante de ingeniería de materiales. Por otro lado, también se considera que las ingenierías son más exigentes, como decía Rosa, en áreas académicas como las matemáticas, los cálculos, las abstracciones lógicas, y para los cuales, de acuerdo con ciertos prejuicios, las mujeres tendrían menos capacidades. Entonces, una de las estudiantes de ingeniería de materiales, a la que le preguntábamos si ella había vivido situaciones en las que la minusvaloraran, ella decía lo siguiente: las veces que sentí incomodidad fue la discusión que tuve con mi compañero. Esa vez que él dijo lo que dijo, porque fue una discusión, porque él me dijo a mí, ay, usted sí que pregunta, es que esto no está para mujeres, ustedes no saben de esto, usted no sabe. Sin embargo, después de que salieron los resultados, él perdió esa materia y yo la aprobé con otra compañera también. Entonces, pues desde allí empiezan las discriminaciones. O sea, lo que ha sido descrito por otras investigadoras, por ejemplo, en México, como el clima frío para las mujeres en los ambientes académicos, y que podemos ver que es muy notorio en las ingenierías. Esta estudiante de ingeniería de materiales nos decía lo siguiente: al principio los hombres eran solamente su grupo y eran ellos, solamente eran ellos, y uno no hacía parte de ya, digamos que por formar grupo y todo eso, pues en las clases. No es que nos integraran como tal y que nos hicieran partícipe y todo de las actividades. Es decir, que las mujeres desde que llegan a las ingenierías, pues sienten ese ambiente pues difícil para ellas, ¿no? Por otro lado, pues también en las ingenierías, además de estas situaciones de no aceptación de su presencia de manera pues amable, las estudiantes también son víctimas de situaciones de acoso sexual, tal como ocurre en otros contextos sociales por fuera de la universidad. Entonces, por ejemplo, una de las estudiantes de ingenierías nos decía también en una entrevista respecto a un profesor confianzudo, ¿no? Decía ella, porque no sé cómo se sientan las demás chicas, pero digamos yo soy una persona que a mí no me gusta cuando yo no tengo confianza con alguien, no me gusta como que se me estén acercando y que estén como sobajeando el brazo o abrazando o tal cosa, no, a mí eso no me gusta.
Entonces sí me ha pasado eso, solamente con un profesor en particular que es como así todo meloso, entonces no me gusta, decía, pues comentaba ella. Por otra parte, pues en la investigación quería comentarles resultados de un ejercicio que se hizo de cartografía social por parte de las profesoras María Eugenia Ibarra, Albanuvia Rodríguez, Susana Matallana. Ellas hicieron un ejercicio de cartografía social y identificaron situaciones de acoso y violencia sexual en la universidad y los lugares donde esto nos ocurrían. Entonces ellas en un artículo que publicaron planteaban que por su parte los registros de manoseo referenciados por las y los participantes en ese ejercicio de cartografía social se concentraban en 3 áreas: edificios de ciencias exactas, ingenierías y canchas polideportivas, y en menor medida pues los edificios de ciencias sociales y económicas y humanidades. Entonces se podía observar que las zonas donde había más referencia pues a esas situaciones de manoseo pues son zonas que se caracterizan por el predominio de estudiantes, trabajadores y profesores hombres. Es decir, que las violencias ocurren en espacios masculinizados y se realizan por parte de algunos estudiantes hacia sus compañeras, entre individuos del personal administrativo y también entre personas con orientaciones sexuales no hegemónicas, donde prima pues el tocamiento de partes íntimas de las personas, ¿no? de las víctimas. Entonces, en ese tipo de comportamiento están involucrados, como lo mencionaba la profesora Rosa, profesores de distintas facultades, funcionarios y trabajadores de la universidad y hombres, incluso hombres externos a la universidad. O sea, no solamente los estudiantes, ¿no? En ese ejercicio de cartografía social se reportaron entre lo que plantearon los estudiantes que pasaron por allí al mapa pues que se había preparado para esto, 8 registros en relación digamos, a tener conocimiento sobre violaciones, ¿no? Y se referenciaban sitios donde habían ocurrido estos hechos con alta presencia masculina o lugares fuertemente masculinizados dentro de la sede de Meléndez. Entonces, entre estos sitios estaban ciencias exactas, ingenierías y las canchas polideportivas. Igualmente, acciones de exhibicionismo, 17 registros dentro de ese ejercicio, donde se planteaba que ocurrió en el CEDU, y otros registros se ubicaron en los edificios de ciencias naturales exactas e ingeniería. Entonces, pues esto es bastante diciente. Bueno, también debemos mencionar que en estos ambientes académicos masculinizados tienen presencia actitudes de homofobia y transfobia, es decir, rechazos a personas de orientaciones sexuales no hegemónicas y a personas de identidades de género pues no convencionales, y es decir, y esto se evidencia tanto en los resultados de las entrevistas realizadas en el proyecto que mencioné, como en el ejercicio que les decía de cartografía social. Entonces, en ese ejercicio se mencionaba que con las personas transgénero, especialmente mujeres, se presentaban insultos, burlas, miradas inapropiadas, sobre todo en los edificios de ingeniería, ciencias exactas y la plazoleta contigua de ingenierías, por ser lugares pues, donde hay mayor concentración de estudiantes. Entonces, pues, aunque no les estoy presentando pues, datos de porcentajes de la violencia, porque son similares, lo que yo les mencionaba antes, a los que se presentan en otras universidades de Colombia y de América Latina, sí quería mostrarles, mencionarles esta forma como se expresan esas violencias aquí en la Universidad del Valle, ¿no? Como descripciones que nos den una idea de que todavía eso está pues muy presente, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Gracias, Jenny. Y lo que decías un poco al principio, ¿no? Que en ese estudio entiendo hay resultados de violencias graves, pero también de violencias que uno podría considerar leves, pero que como hemos dicho, pues tienen una repercusión en las personas que las reciben. Y pues ese estudio demográfico es muy diciente que en todo el campus, que es tan grande, pues sea precisamente los espacios donde estamos las mujeres en ingeniería los que mayor
grado de casos de violencia se presente. Entonces, yo creo que eso también es toda un llamado, no solamente a una reflexión, sino incluso a tomar decisiones, ¿no? Por parte de ahora no estamos pues en los campus, estamos muy todavía pues en casa, pero cuando regresemos, cuando retornemos a nuestros campus, hacer algo en el sentido de mejorar la seguridad, o sea, definitivamente es algo que hay que plantearle, por ejemplo, al decano, ¿sí? De qué vamos a hacer precisamente con esos resultados que se obtienen pues de ese análisis. Voy a leerles algunos otros comentarios para que sigamos con las preguntas. Adriana dice, yo creo que es cuestión de prejuicio. Para las empresas es más costoso tener ingenieras debido a que nuestras funciones como madres. Además, aún se piensa que algunas labores de ingeniería son mejor desempeñadas por hombres. Esto desestimula estudiar algunas carreras. ¿Qué podríamos decirle a Adriana, Jenny o Rosa? Pues no, este prejuicio se presenta, yo creo que no solo en las ingenierías, yo creo que en general, pues los estudios que hemos hecho desde la sociología del trabajo, nosotros vemos que las mujeres son vistas como anómalas, ¿no? Como que todavía hoy en pleno siglo XXI, todavía se sospecha pues que una mujer va a ser menos eficiente por el hecho de que tiene hijos, ¿sí? Entonces, no solo ocurre con las ingenierías, sino en general con todas las profesiones. Yo creo que lo hemos vivido todas las mujeres, profesionales y no profesionales. Pues a mí me gustaría decir que sigue siendo un mito, ¿no? Esa es el de la maternidad, es decir, que efectivamente, digamos, si uno ve la curva del último siglo, la participación de las mujeres a inicios del siglo era baja, la participación laboral de las mujeres al inicio del siglo era baja, pero desde los años 1970, 1980, esa participación laboral comenzó a incrementarse de manera significativa y la de los hombres a decrecer, es decir, mirando históricamente lo que ha ocurrido es que las mujeres han incrementado su participación en el mercado laboral y los hombres han dejado de tener 100% una vida dedicada al mercado laboral y ahora también, digamos, han comenzado a tener límites en los tiempos por los sistemas pensionales y esto. Pero hay, digamos, hay un mito en relación a que la maternidad sigue siendo un elemento que limita la participación laboral de las mujeres. Y frente a ese mito, uno diría dos cosas. Uno, las mujeres cada vez tienen menos hijos. Digamos, esto podría ser cierto para décadas anteriores, donde la tasa de fecundidad en los años 60 era de 7 hijos por mujer, aún 6 hijos por mujer. Pero hoy las mujeres tenemos, para Cali, por ejemplo, para una ciudad como Cali, la tasa de fecundidad está por debajo de 2, está en 1.5, 1.4. Es decir, las mujeres hoy tienen un hijito y se acabó, ¿sí? Entonces yo creo que allá sigue habiendo un mito, a pesar de que hay una gran cantidad de mujeres que tienen un hijo y hay una gran cantidad de mujeres que han optado por no tener hijos, además. Y esas que no tienen hijos, pues son las más escolarizadas y las más especializadas. Entonces, en ese sentido es que me parece que sigue siendo, digamos, que ese prejuicio, además de ser un prejuicio, aparece ya como un mito que no tiene ninguna fundamentación en relación al descenso en las tasas de fecundidad y al comportamiento de la fecundidad de las mujeres altamente educadas, de un lado. Y de otro lado también quisiera hacer referencia a algo, desde hace rato estoy que lo digo, y es que estos trabajos no solamente tienen que ver con las mujeres, también tienen que ver con los hombres, es decir, con la construcción masculina. Digamos, y nuestra mirada de género es una mirada relacional, ¿no? En esas dinámicas hombres-mujeres, diversidades sexuales e identidades de género no hegemónicas. Y que hoy cada vez más somos, digamos, también más conscientes, creo yo, aunque hay un gran debate de si nos tenemos que involucrar o no, pero yo cada vez me estoy convenciendo, digamos, en términos personales, más en la importancia de hablar justo también de los procesos de cambio de estas identidades masculinas y que en el caso de ingeniería sería muy importante trabajar, no solamente, digamos, esta perspectiva de las mujeres que no acceden a las ingenierías,
sino la perspectiva de los hombres que acceden a las ingenierías y desde dónde lo hacen, ¿no? Digamos, con qué representaciones, con qué mirada, con qué procesos de socialización, cómo se ejerce esa masculinidad en las ingenierías. Y eso tendría que ver con un ejercicio muy interesante alrededor de la deconstrucción de esas masculinidades o de esa reflexión de esas masculinidades y la posibilidad de reflexionar sobre ellas para efectivamente, digamos, reposicionarse en la formación en ingenierías y en el ejercicio profesional de las ingenierías. Y eso ayudaría muchísimo a relativizar también estas dinámicas tan marcadas de lo masculino y lo femenino en un área del conocimiento como las ingenierías. Un poco lo que tú decías al inicio, Laura, de si fuéramos a hablar incluso de trabajo de cuidado, ¿por qué no pensar cuáles son esas perspectivas del trabajo de cuidado de las ingenierías? Y cómo desde lo masculino también se podría, digamos, trabajar incluso desde esa perspectiva, o habrían lugares, digamos, que no fueran tan devaluados, digamos, en estas áreas del trabajo de cuidado. Para las mujeres sí hubiese un proceso de revalorización incluso dentro de las mismas ingenierías de estas perspectivas de cuidado en ellas. Entonces creo que también ese es un punto fundamental. Nosotras ahora en la escuela de formación de orientadores, de personas orientadores y orientadoras para la prevención de las violencias, siempre tenemos un grupo importante de hombres haciendo la escuela, es decir, no lo hacen solo mujeres, la hacen chicos, estudiantes. Y también en la formación que hicimos para docentes hubo una participación importante de profesores, no solamente de profesoras. Y también en los cursos de la asignatura de género tenemos un número importante de chicos, estudiantes, hombres, haciendo el curso de género, pluralidad y diversidades. Entonces creo que digamos, es importante que desarrollemos también una pedagogía y una formación para pensarnos estas masculinidades, y creo que ingeniería podría ser un aporte, un escenario, digamos, para desarrollarlo muy interesante. Una cosa que también me parece muy interesante de lo que dice Rosa es lo del mito, ¿no? Es decir, hoy tenemos que parte del trabajo que hacer es mostrarle a las empresas, como dice Adriana, de que eso no es verdad y que se ha vuelto un mito, en el sentido de que hay hoy estudios que demuestran que aumentar la participación de mujeres en las empresas aumenta la productividad y es la diversidad, es decir, los grupos diversos son más creativos, son más productivos, generan mejores resultados. Entonces es también una forma en que podemos, yo siempre digo, no solamente como al que no le importa de pronto la equidad por la equidad, que debería ser así, que lo vea del lado práctico, ¿sí? Cómo aumenta la productividad de su empresa tener más mujeres. Y uno de esos estudios habla no solamente de mujer, sino de mujeres altamente capacitadas. Y entonces en ese sentido las ingenierías son una oportunidad para mostrarle a las empresas que incluir mujeres en sus equipos de trabajo pues seguramente va a tener un mejor resultado en lo que al final a las empresas les importa, ¿no? Que es la productividad. ¿Tú ibas a decir algo más, Jenny? Sí, yo quería decir respecto a ese mito, precisamente retomar ese tema, que desafortunadamente ese mito es el que ha llevado, también influye en que a las mujeres se les reconozca menor valor por su trabajo, o sea, que tengan salarios inferiores, y eso también es lo que hay que romper. Porque, es decir, las mujeres siempre, para evitar ese mito, terminamos demostrando más, incluso somos más productivas que los pares varones muchas veces, porque siempre estamos bajo sospecha, ¿no? Entonces, eso lo quería como enfatizar. Nada más, bueno. Gracias. Bueno, una última pregunta y pasamos a leer otra del público que están realmente muy activos y activas todos. ¿Cuál es el estado actual de las políticas públicas en Colombia y en nuestra región con relación a equidad y prevención de violencias basadas en género y qué nos falta por hacer? Si quieres, Jenny, empieza. Bueno, no, yo voy a tratar de ser breve para darle espacio a los asistentes. Yo la experiencia, pues voy a basarme, lo que conozco sobre todo de las universidades, es que como también se señalaba aquí,
Se vienen estableciendo normativas en las universidades. Hay una especie de boom pues, en todas las universidades públicas y privadas en Colombia, en América Latina también. Normativas que apuntan pues a la equidad de género, a sancionar situaciones relacionadas con las violencias de género, con un orden de género patriarcal y con, digamos, también a sancionar las discriminaciones contra las poblaciones diversas, ¿no? Pero yo diría que, sin embargo, estas normas están muy dirigidas sobre todo como a la parte punitiva, ¿no? Y apuntan muchas veces a las situaciones más extremas de violencia, pero queda todo un trabajo por hacer, una actuación donde le prestemos más atención a las violencias cotidianas que son menos reconocidas y que preceden a estas situaciones extremas que de alguna manera en el fondo las soportan y las justifican. Entonces, este ámbito de la, digamos, reciente, pues, de auge, pues, de establecer políticas de género, de establecer los protocolos de atención, las rutas de atención, pues está muy bien, pero también debe ser acompañado con la prevención, es decir, que tenemos que seguir haciendo los procesos de sensibilización y formación en la prevención de las violencias, como lo mencionaba Rosa, ojalá que todo esto seguramente se va a profundizar, esperemos que sí, el resultado se va a ver pues en el mediano plazo, para que se dé la prevención en las violencias basadas en género y para que haya una sanción social y más que un enfoque punitivo, es decir, que antes de que se lleguen a esas violencias extremas, pues realmente haya esa prevención y haya también esa posibilidad de reparar a esas víctimas de esas situaciones de violencia. Lo dejo allí para darle paso pues también a Rosa. Ofir, creo que ¿volviste? Ah, sí. Sí, me disculpan que la conexión a través del computador no funcionó, estoy desde el celular. Creo que está mejor. Bueno. Si quieres, aprovechemos y respondes a nuestra pregunta. Qué bien que hayas podido volver con relación a las políticas públicas. Yo voy a responderles un poco a partir de un encuentro que tuvimos en este último trimestre con Bogotá, Medellín, Pasto, sobre políticas públicas precisamente porque en Cali estamos actualizando la política pública para la equidad de las mujeres. Y realizamos un encuentro con estas ciudades para conocer cómo había sido la experiencia de todas en el ejercicio de transversalizar la política pública en las administraciones. En este ejercicio lo que analizamos es que si bien las políticas públicas están para que todos los organismos de una administración, si la política es nacional, pues todos los ministerios, ¿sí? Si la política es departamental, municipal o distrital, pues para que todas las secretarías, departamentos de esa administración, pues tengan acciones encaminadas a aportar a resolver lo problemático que está en esa política, ¿cierto? En ese sentido, creo que en esas discusiones vimos que hemos avanzado en que los diferentes planes de desarrollo nacionales, locales, tengan indicadores que están asociados a las políticas públicas, ¿sí? Si en la política pública habla de que hay un atraso, sigue habiendo un atraso en el desarrollo económico de las mujeres, por ejemplo, pues entonces en nuestro espejo la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali cuenta con unos indicadores en el plan de desarrollo que puedes suscribir y aportar al cumplimiento de esa política pública. En eso digamos que las diferentes ciudades que nos reunimos vimos que hemos avanzado. Hemos avanzado en que cada ciudad tiene un mecanismo de género. Quiere decir esto, cada ciudad tiene una secretaría para la equidad de la mujer o una secretaría de la mujer y en Cali tenemos una subsecretaría. Esto lo vimos como avance y analizamos también allí un riesgo. Tumaco por lo menos tiene ahora recientemente Secretaría de la Mujer, pero esta secretaría, que uno pensaría que es más que tener una subsecretaría, está conformada por 5 personas.
Entonces eso es un riesgo. Si estos mecanismos de género están conformados, tienen pocos recursos, finalmente que tengan muy pocos recursos para apalancar esa transversalización del enfoque de género. No es únicamente responsabilidad entonces de ese mecanismo de género. Para el caso de Cali no es únicamente responsabilidad de la subsecretaría que se cumpla la política, pero aportamos a ese cumplimiento en tanto tenemos el conocimiento específico de enfoque de género y hacemos un ejercicio de acompañamiento, y eso es otra cosa en la que identifico que hemos avanzado. Entonces estos mecanismos de género hacen esa transversalidad del enfoque de género para que esos indicadores que cada organismo tiene en ese plan de desarrollo pues sean realmente aplicados con enfoque de género, y no solo porque participan mujeres se diga que ya se cumplió. Que participan mujeres, pero atendiendo esas realidades, reduciendo brechas en ese ámbito específico. Un ejemplo, en la Secretaría de Vivienda hay oferta de programas específicos para mujeres cabezas de familia, ¿cierto? O en la Secretaría de Movilidad están haciendo acciones para reducir la violencia en el transporte público, ¿sí? El acoso y estas cosas, ¿cierto? Que tiene que ver con todo lo que viene comprendido en la política pública. Entonces creo que hemos avanzado, sin embargo, la articulación entre organismos, pues es un reto, sigue siendo retante. Ahí por seguir hablando en que hemos avanzado y lo que sigue siendo un reto. Nosotras veníamos acompañando 9 organismos de la administración y tenemos un propósito, esperamos cumplirlo, de aumentar a 18 organismos con que vengamos articulando. Y lo que sí hemos visto es que cada vez más los organismos generan algunas acciones específicas, acciones afirmativas, recuerdan que tienen que ponerlo en su plan de desarrollo. Como estábamos en una transición cuando formulamos este plan de desarrollo, ya había terminado la anterior política, era su último año. Cómo hacer que siguieran quedando los indicadores. Entonces fue muy importante la ley 1257, que habla un poco de eso que hablaba Jenny ahora. La ley 1257 no es solo para la sanción, sino que dicta normas de prevención, atención y sanción. Trabaja en esos 3 sentidos. Y bueno, entonces para esa prevención la ley dice que educación tiene que hacer prevención. Por eso esa ley tiene un decreto reglamentario para educación, y también por eso tenemos estos resultados en las universidades, en los colegios, en las ciudades y demás. Entonces creo que hemos avanzado en que tengamos en nuestras hojas de ruta, que son los planes de desarrollo, me imagino que para ustedes son los proyectos educativos, en que tengamos allí el enfoque de género. Tenemos unas dificultades también para pensar en que tenemos que avanzar. Tenemos mucha rotación de contratistas, ¿cierto? Entonces hacemos un trabajo de formación este año con unas personas, articulamos y demás, y el siguiente año hay que volver a empezar el trabajo, de pronto llegan otras personas, pero no está en nuestras manos transformar el modelo de contratación, ¿sí? Pero sigue siendo muy, muy retante, muy desafiante, que damos pasos adelante y también damos pasos atrás. Particularmente en Cali, ya para hablar de la actualidad que tenemos, esperamos presentar la política pública ya actualizada. Ayer precisamente le di ya el último visto bueno, ya tenía el de Hacienda, el de Jurídica, el de la Secretaría de Bienestar Social, y ya pasaba al despacho de gobierno para tener ese visto bueno y que ojalá la presentemos prontamente al Consejo. Entonces creo que también es muy importante que quienes toman decisiones pues se comprometan con las políticas públicas, no solamente porque hay obligatoriedad, sino que reconociendo que en este caso una política pública para la equidad de las mujeres en Cali, que somos el 53%, pues puede beneficiar a tanta población, pues que asimismo sean esas decisiones que acompañen esa implementación. Yo dejaría allí. Muchas gracias, Viri, y muchas gracias por esa labor, que es una labor muy importante y como tú dices, no solamente plantear la política, sino poner indicadores y medir si esos indicadores realmente están mejorando, ¿no?
Eso es muy importante. A veces los planes se quedan en eso, en el plan, en el papel, sino cómo materializamos eso y cómo hacemos que avance pues año a año. Rosa, no sé si quieras hacer algún aporte también a esa pregunta. Sí, sí me gustaría mencionar dos cositas que me parecen muy importantes, digamos, subrayarlas por lo que esperamos ello acontezca, ¿no? Provoquen adelante. Yo diría que hay una normatividad de vieja data frente a los derechos de las mujeres y a la opción, ¿no? Al derecho a tener una vida libre de violencias. Aquí lo hemos mencionado, pues todo lo que tiene que ver con la Convención de Belén de Pará, el CEDAW, digamos que son estos convenios internacionales que el Estado colombiano pues ha firmado y que son de obligatorio cumplimiento. Pues nosotros somos una institución pública, así como también, digamos, el gobierno local tiene, digamos, como expresiones del Estado, la obligación de cumplir este centro, ¿no?, de constitucionalidad que tiene que ver con todos estos convenios internacionales firmados. Y todos exigen que las mujeres y la población en general tenga el derecho a tener una vida libre de violencias. Entonces creo que esa normatividad que está allí, que ha estado desde la década del 90, ¿no? Incluso hay normatividad de la década del 80, del 75. Hoy ha tenido una revitalización y se ha retomado en este boom, digamos, que señalaba yo de la última década, mostrando, digamos, la importancia de que eso que estaba firmado se ponga en práctica y se aplique. Entonces, creo que hay que reconocer, digamos, un ejercicio de lo que está firmado, del documento, de lo escrito, que hoy se revitaliza, ¿no? Pero adicionalmente, este ejercicio que se ha hecho recientemente, tal vez en el marco de esa revitalización, y son las declaraciones de la Corte Constitucional, ¿no? Dos que me parecen fundamentales. Una que salió recientemente sobre este derecho que tienen las personas a hacer denuncias públicas cuando consideren que esas situaciones de violencia las afectan, y que una forma de esta denuncia pública por redes sociales, que antes estaba pues también bastante restringida, o que si se hacía, se exponían las personas pues a ser tildadas como que estaban haciendo injuria o calumnia o este tipo de cosas. Justo la Corte Constitucional se ha pronunciado que es un derecho, ¿no?, que por redes sociales se puede hacer, y que en tanto es una forma de sanción social para este tipo de conductas que son negativas, deterioran las personas, digamos, las personas tienen la capacidad de colocar en redes sociales estas denuncias, y es un derecho, digamos, frente a la sanción social que se desarrolla. Y la ley también que está cursando sobre acoso sexual, ¿no? Chile recientemente ya firmó su ley sobre acoso sexual. Nosotros hemos hecho aquí, han habido varios debates, ¿no?, frente a este acoso callejero, a este acoso, digamos, sexual que debe ser sancionado. Pero creo que el hecho de que se estén debatiendo en las cortes, que se estén colocando este tipo de exigencias para que la Corte Constitucional se pronuncie, son muy importantes y dan cuenta del momento vital que estamos viviendo con respecto a esta consigna, ¿no?, de una vida libre de violencias para la juventud actual. Y en lo que respecta al ámbito educativo, creo que el hecho de que el Ministerio de Educación Nacional, para los procesos de acreditación institucional, haya exigido de que hayan protocolos y rutas de atención, y que estos protocolos y rutas de atención sean conocidos y se hagan evaluaciones periódicas de estos protocolos y estas rutas de atención, es un elemento que ya da cuenta cómo incluso, digamos, el ministerio, para los procesos de acreditación que vienen en adelante, justo el que la Universidad del Valle va a adelantar a partir del próximo año para ganar su acreditación para la siguiente década, 2024-2034, es un reto institucional, ¿no?, de tener aprobado el protocolo, pero no solamente tenerlo aprobado, sino que la percepción de la comunidad universitaria sea positiva frente a la aplicación de ese protocolo y esa ruta de atención. Y eso ya va a ser de aquí en adelante una exigencia para las instituciones de educación superior. Entonces creo que también da cuenta ese hecho, ya en el contexto pues universitario, de la importancia que está adquiriendo este tipo de consignas y este tipo de reivindicaciones. Y vuelvo, insisto, como en ese quiebre y ese giro que estamos haciendo en este momento a raíz de esta acción decidida de la juventud en la exigencia
del derecho a tener una vida libre de violencias. Muchas gracias. Creo que, como tú dices, falta mucho, pero también se ve lo que se ha ganado, ¿no? Volviendo un poco al comentario, o sea, hoy, hace 60 años no podíamos votar, hoy estamos trabajando por ese derecho a vivir libre de violencias. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas. Reinel pregunta, teniendo en cuenta algo que comentó FIR acerca de la alta deserción de parte de las mujeres en las carreras de ingeniería, ¿se ha investigado cuántas de esas deserciones pueden deberse a casos de violencia de género, ya que esto podría incidir en que las mujeres no entren a las carreras de ingeniería? O sea, ¿alguna quiere responderle a Reinel? Pues yo realmente le diría a Reinel que esa es una investigación que está por hacerse, justo, digamos, es muy importante. Nosotras en la investigación, como comentaba Jenny, que hicimos en el 2017, nos aproximamos un poco a mirar brechas y desigualdades de género con estudiantes activos, activas. Yo acabo de terminar una investigación que pues no era específicamente sobre perspectiva de género, sino sobre la permanencia, la graduación y sobre todo, digamos, la trayectoria más en términos profesionales de estudiantes egresados que hubiesen ingresado por condición de excepción étnica. Pero obviamente, digamos, la mirada de género también estaba ahí presente, pues ya por la perspectiva pues, que como investigadora tengo. Y si encontramos, digamos, no diría yo violencia como tal, sexual, física, pero sí esta situación un poco, incluso con los estudiantes indígenas, ¿no? Y con los estudiantes afrodescendientes, aunque desean mucho ingresar a las ingenierías, digamos, optan en mayor medida por ingenierías. Para mí eso fue muy sorprendente encontrar que entre los estudiantes indígenas que ingresan por condición de excepción y los estudiantes afrodescendientes optan en gran medida, un alto porcentaje, creo que era el 40% de ellos, que optaba por estudiar ingenierías. Y eso me parece muy importante porque la medida afirmativa para comunidades étnicas, tanto indígenas como afrodescendientes, muestra, digamos, esa importancia que tiene justo para acceder a las ingenierías por parte de comunidades que vienen de condiciones de calidad educativa con toda seguridad mayor desventaja que otras poblaciones, pero que también sentían que estando ya allí eran vistos igualmente como intrusos, ¿no? Vistos como personas un poco siempre en sospecha de si iban a ser capaces de terminar. Y esto lo vivían pues mucho más las mujeres en las entrevistas que hice que efectivamente los hombres, ¿no? Aunque yo iba a comentar justo en la discusión que tenían ahora, pues en las intervenciones de ahora, que el efecto terminal de mujeres es mucho más alto que el de hombres, es decir, las mujeres se gradúan mucho más que los hombres, así ingresen menos. Sí, hay menor número de ingreso de mujeres, pero ellas terminan y se gradúan en mayor medida, proporcionalmente en mayor medida con respecto a los hombres. Entonces creo que eso, digamos, esa investigación está por hacer con ese énfasis específico, pero allá hay, digamos, indicios y puntos muy interesantes de la legitimidad que tendría hacer este tipo de investigación, pues para mirar efectivamente si la violencia de género y más allá de la violencia, toda esta estigmatización, todos estos prejuicios, todas estas estereotipos que se tienen frente a mujeres y mucho más en una perspectiva interseccional, es decir, si son indígenas, si son afrodescendientes, en un ámbito como las ingenierías, qué peso tiene para la permanencia y la deserción. Y quería solo contar una anécdota que siempre la tengo muy presente entre nuestras estudiantes de la asignatura de género, pluralidad y diversidades. Hacemos pues este ejercicio de pensarnos la universidad, pensarnos las desigualdades, pensarnos las experiencias que ellos y ellas han vivido en la universidad, y en muchas ocasiones en este ejercicio cuando algunas estudiantes señalan ese cambio de carrera, ¿no? Yo estudiaba ingeniería, pero me cambié ahora a estudiar ciencia política y lo hice porque no aguanté más los comentarios que me hacían sentir incómoda estudiando ingeniería mecánica, ¿no? Recuerdo mucho a una estudiante que señalaba este cambio de ingeniería mecánica a ciencia política y señalaba que lo había hecho a raíz de que un docente le había siempre había sido
invisibilizada e ignorada como estudiante en ingeniería mecánica. Y la única vez que un docente se dirigió a ella fue cuando fue a colocar un ejemplo de cómo reparar una lavadora y entonces le habló directamente a ella. Y ella ese día sintió con esa interlocución de que por primera vez el docente se refería a ella y solo fuera para mirarlo de la lavadora, porque ahí sí la consideró una interlocutora Una usuaria de válida lavadora, sí. alrededor de la lavadora. Y eso fue determinante para que ella decidiera cambiarse, porque sintió que toda su vida en mecánica iba a estar más o menos enfrentada al mismo tipo de situaciones, y eso significó su partida, ¿no? La pérdida que tuvo ingeniería mecánica de tener una excelente ingeniería mecánica por un comentario de este tipo, pues que es absolutamente discriminador y que es una violencia de género a todas luces. Entonces, tal vez la deserción no, pero ese cambio de carrera para estas estudiantes también habría que trabajarlo, ¿no? Gracias, Rosa. Una pregunta para Ofir. Dice, ¿conocen alguna iniciativa por parte del gobierno para promover que las mujeres escojan carreras STEM? ¿Han trabajado quizás con colegios o escuelas? Voy a hablar de lo propio, de lo que avanzamos aquí en la Subsecretaría de Equidad de Género. Trabajamos particularmente con mujeres que no tienen posibilidades de acceder a la universidad, o mujeres que acceden a otro tipo de formación técnica o tecnológica. Con ellas lo que hacemos es trabajar para que se formen en roles no tradicionales, o sea, no tradicionalmente femeninos. Y voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer entra al SENA y se forma en máquina plana, la expectativa laboral es trabajar 12 horas ganándose un mínimo. Pero cuando una mujer se forma en el SENA también, en inyección y soplado, la expectativa es trabajar en un turno de 8 horas ganando mucho más de un mínimo, ¿sí? Y la diferencia es que la máquina plana es un trabajo feminizado y el trabajo de inyección y soplado pues se ha considerado masculinizado. Entonces lo que hemos hecho es articular con algunas empresas y con el SENA. En algunos momentos, eso no lo hacemos constantemente. Allí recordar que no somos Secretaría de Desarrollo Económico. Nosotras trabajamos el empoderamiento de las mujeres desde el enfoque de género. Entonces hablamos con las empresas para que se articule con nosotras, trabaje porque su empresa sea equitativa y vincule a unas mujeres a hacer su práctica del SENA en esta empresa que trabaja en inyección y soplado. A través del SENA formamos a las mujeres en inyección y soplado, y desde la Subsecretaría de Equidad de Género hacemos un trabajo con las mujeres, porque ellas al ingresar a estudiar esta área del conocimiento, pues, del oficio, van a recibir muchos mensajes de la sociedad. Y son mensajes que las pueden hacer desertar, ¿cierto? Las pueden hacer dudar de que sea una labor que ellas puedan desempeñar. Entonces empezamos a trabajar en el fortalecimiento de esta mujer, a romper con esos imaginarios, esos prejuicios, primero en ella, para que ella esté fortalecida para todos los mensajes que va a recibir cuando le diga a un familiar, a un conocido demás que está estudiando inyección y soplado y que va a entrar a trabajar en una fábrica donde seguramente la mayoría son hombres, ¿sí? Y esto nos ha dado muy buen resultado. Digamos que en este trabajo articulado, la formación específica fortaleciéndose en temas de género, la formación específica con el SENA fortaleciéndose en el oficio, y la empresa consciente de que quiere buscar la equidad de género, vincula a las mujeres. Lo hemos hecho también en el área de la seguridad y la vigilancia, y con esto que logramos que las mujeres pues tengan más tiempo disponible para seguirse formando, o para el ocio, la recreación, para la creación, para muchas cosas, porque trabajan en turnos de menos tiempo, y que mejoran su calidad de ingresos, mejoran la calidad de vida también entonces de sus familias, porque trabajan menos tiempo y tienen más ingresos. Este digamos que es un pequeño ejemplo de algo que hacemos desde la administración. Gracias, Ofir. Hago una cuña, el jueves a las 8 de la mañana tenemos una presentación de unos resultados de investigación que hicimos precisamente desde el grupo de mujeres STEM de la facultad acerca de eso que Ofir está contando. Es
cómo la ingeniería puede ayudar a reducir la brecha de género económica, la brecha económica entre hombres y mujeres, en la medida en que las mujeres en ingeniería, una mujer en ingeniería con 15 años de experiencia gana el 30% más que una mujer con 15 años de experiencia en cualquier otra carrera, en promedio, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuña para que nos acompañen en esa presentación. Tenemos muchas preguntas, voy a hacerles una más. Dice, el hecho de que las mujeres opten por carreras diferentes a las STEM puede que esté ligado a esa imagen machista que a veces se encuentra en sus padres o en las personas que las rodean. Es decir, si una mujer crece en un ambiente machista, es más probable que no se incline por una carrera STEM. No sé, Jenny, si quieres contestar la pregunta. Sí, pues obviamente eso influye. Ahora, pues afortunadamente hay mensajes desde múltiples fuentes. Es cierto, como decía una de las personas en el chat, que, por ejemplo, desde la misma publicidad que se hace ahora en Navidad, ya se empieza a orientar a niños y niñas en cuál debe ser su rol, ¿cierto? En que al niño se le da un juego de Lego y a la niña pues se le da una muñeca, ¿no? Y desde ahí ya pues estamos orientando. Pero claro, obviamente digamos, las orientaciones que se dan en la familia, pues yo creo que inciden mucho. Es decir, si desde la socialización más temprana, pues se le están dando mensajes a las niñas de que ellas deben escoger ciertas profesiones, de que no tienen capacidad para esto, para lo otro, pues eso va a tener un peso, ¿no? Ahora, afortunadamente, esto se está transformando porque, pues, es decir, ese mensaje puede ser que en la familia se lo den, pero a lo mejor en otros espacios reciban otros mensajes distintos, ¿no? En la escuela, entre sus amistades. Yo creo que la transformación que se está dando en este momento, además, pues, con todo el tema de las redes sociales, todas las tecnologías de comunicación, pues hacen que ya ese mensaje no sea tan monolítico, ¿no? Entonces, que sí se está dando una transformación. Gracias, Jenny. Rosa, te voy a hacer una pregunta doble. Además, me encanta esta pregunta. Kevin dice, ¿qué tipo de soluciones o ayuda podemos realizar nosotros los hombres para fomentar una buena acogida de las mujeres en la Facultad de Ingeniería? Y David dice, en la opinión de ustedes, ¿se podría llegar algún día a una igualdad entre los géneros o siempre va a existir una desigualdad por muy mínima que sea? Bueno, pues yo creo que tratarnos, o sea, que hay una acción en la cotidianidad, en el cambio, digamos, hoy de cada uno de nosotros, de nosotras, y es tratarnos como iguales, digamos, tratarnos, hacernos interlocutoras válidas, tratarnos como iguales. Un poco el mensaje que nosotros le entregamos a los estudiantes en este primer ingreso, cuando les damos la bienvenida a la universidad y les hablamos. Sabemos que los estudiantes vienen de procesos de sus familias, de sus contextos barriales, de sus contextos educativos previos, que ya los marcan, ¿no es cierto?, en este trato desigual hacia las mujeres, con esta autoridad, pues digamos, esta jerarquía de género, porque es una construcción social en la que hemos sido socializados. Pero hay un momento en la ruptura, y así como lo está preguntando Kevin, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo ya y ahora? Es decir, con mi historia, con esta sociedad que me condiciona, con este proceso de socialización del que vengo. Entonces, ya, digamos, en ese sujeto específico, para no esperar el cambio total, para yo cambiar, el asunto hoy y ahora es reflexionar esto que estamos conversando aquí, reflexionarlo en función de decir, yo, fulanito de tal, yo, Rosa Bermúdez, yo, Kevin Rodríguez, me comprometo a deconstruirme en esa masculinidad que me hace ser un ser autoritario, jerárquico, que trata de manera desigual. Y esa deconstrucción va a implicar un ejercicio muy fuerte, porque realmente deconstruirnos, pensar distinto, borrar esa huella que nos han dejado en la crianza y en la socialización, implica un ejercicio de voluntad y de comprensión de que no es sano, de que no es democrático, que no es igualitario, que no nos hace felices, ¿no? Porque nos va a hacer felices a nosotros como seres humanos tratar en condiciones de inferioridad a otro, ¿no? Porque nos va a hacer felices a nosotros decirle a alguien que quiere aprender, este no es tu espacio. ¿Por qué nos va a hacer felices a nosotros
pensar en que la persona que está al frente no tiene capacidad o declararla incapacitada sin ni siquiera darle la oportunidad a que demuestre que sí es capaz. ¿Por qué nos va a hacer felices agredir a otra persona, insultarla, denigrarla por su condición de identidad de género, por su orientación sexual, por su condición étnica? Entonces, si pensamos, digamos, reflexivamente, digamos, como el bien, ¿no? El bien humano, digamos, un poco esta idea de ser lo más equitativos, democráticos, igualitarios posibles, y pensar en estas acciones que son cotidianas, que las vemos en nosotros, en las otras personas, y que también las hacemos nosotros permanentemente porque las hacemos, hemos sido socializados en esta cultura y reproducimos ese canon porque estamos hechos de él. Entonces se exige un ejercicio muy, muy, muy fuerte y muy consciente para este proceso de cambio. Entonces, allá hay una primer gran batalla que librar, y es yo qué debo cambiar en mí para ser una mejor persona y para aportar en esta construcción. Pero hay otra gran batalla que librar, y es que hay que exigir que las instituciones también ofrezcan condiciones para que este cambio se dé. Y cuando yo digo que hay que exigir que las instituciones es, ¿qué hace el programa académico? Por ejemplo, solo esta conversación ya es un avance en comprender el problema y pensar en que lo podemos cambiar de manera colectiva. Entonces yo creo que además del esfuerzo individual, que hay que hacerlo, porque esa transformación tenemos que hacerla, también están los esfuerzos colectivos, institucionales, del programa, del grupo de amigos, del curso al que uno ingresa. Eso es tan importante, que esa cohorte con la que yo comienzo haga ese pacto de buen trato, de construcción equitativa, de respeto, de dignificación de la participación de todos y todas. Entonces hay que hacer también estos ejercicios de orden institucional y colectivo que acompañen esos esfuerzos individuales. Y hay que exigir, porque solos, individualmente, no cambiamos. Cambiamos en la medida en que aportamos individualmente a un cambio, pero hacemos parte de un propósito institucional de cambio. Entonces allí sabemos que con la acción individual no va a ser suficiente y que requerimos procesos institucionales que apoyen esos procesos de cambio individual, que ojalá no sean solamente con la norma que sanciona y disciplina y expulsa, o digamos es punitiva, sino con la norma que promueve una construcción más pedagógica de ese proceso de cambio. Entonces creo que este ejercicio institucional también es muy importante, y hay que exigir que se mantenga, que tenga permanencia y que tenga continuidad. Gracias, Rosa. Ofir, hay una pregunta en público y creo que esta ya vamos a hacer la última. Dice, ¿existe una diferencia en la efectividad de los programas de inclusión de género dependiendo de la clase social? Considero que a pesar de que la discriminación hacia la mujer no distingue estrato social, las formas de erradicar dicha discriminación o crear ambientes más equitativos se encuentran profundamente obstaculizados en el círculo y estrato social. Yo creo que sí influyen, pero influye en algunos casos a favor de los estratos socioeconómicos más desfavorecidos y a veces a favor de los más altos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Que tengamos esta ley, que tengamos la posibilidad de denunciar y demás, es una ventaja. Sin embargo, en estratos socioeconómicos altos, como hay un estatus que cuidar, la denuncia es poca. ¿Sí? Aquí en el espacio físico donde me encuentro, en Casa Matri, hacemos atención presencial a mujeres víctimas de violencia, y la comuna de donde más atendemos mujeres es la comuna 17. Contrario a lo que la gente pensaría, ¿no? Porque las cifras de violencia están mucho más altas en la comuna 20, en la comuna 21, en la comuna 13, 14, 15, en la 6, ¿cierto? Las cifras de salud, de comisarías de familia, están más altas allá. Pero aquí en la subsecretaría, pues es una acción afirmativa en atención para las mujeres, pues no llegan tanto, y puede que tenga que ver con el lugar donde está ubicado, el barrio Juanambú, aquí por Granada, ¿cierto? No es un sector tan reconocido de la ciudad, tan fácil acceso, por eso estamos con el firme empeño de tener una casa matria en el oriente de Cali. Entonces, la
y así como la forma de violencia es distinta, ¿cierto? Una forma de violencia económica a una mujer en un estrato 1, 2 o 3 puede ser no dejarle dinero para resolver la cotidianidad, habiendo dinero, ¿cierto? En un estrato socioeconómico antes le bloquea la tarjeta de crédito, ¿sí? Es más fácil que denuncie la mujer del estrato socioeconómico 1, 2 y 3 a que esta mujer del estrato alto denuncie. Entonces, dependerá de la acción afirmativa, de dónde esté ubicada, de cómo se implemente, a quién vaya a favorecer más o no, y tiene toda la razón, la violencia se manifiesta en todos los estratos socioeconómicos, simplemente que si además de la violencia, pues vivo una opresión de clase social, pues va a ser mucho más difícil salir de ella. Que si además de ello vivo una opresión racial o sexual, pues va a ser más difícil salir de ella. Así como es más difícil para una estudiante de ingeniería rebasar esa violencia que recibe de un profesor cuando allí hay una doble relación de poder. Está la relación de poder porque es hombre quien se la está ejerciendo, y porque tiene un conjunto de la sociedad que no dice nada, no reclama. Seguramente esos estudiantes que están ahí oyendo lo mismo que hemos escuchado aquí que han dicho las profesoras, pues no se han manifestado, no han dicho nada. Y ahí para sumar a qué se puede hacer, pues hay que manifestarse, ¿cierto? Este es el profesor el que tiene el poder de la nota, ese es otro lugar de poder que tiene. Entonces, seguramente esas acciones afirmativas que se realizan en las universidades también tienen que tener en cuenta de quién viene la violencia y cuál es la relación de poder allí, si hay una doble relación de poder. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hay más preguntas, se las haré llegar a las panelistas que tenemos hoy, unas invitadas muy especiales, y de pronto podemos buscar un espacio para contestarlas. Creo que ha sido una tarde muy productiva, una tarde de pensarnos y de reflexionar acerca de estas problemáticas, por lo menos, como dice Rosa, estos espacios sean necesarios, ¿cierto? En la dinámica de cambiar, de contribuir con un poco a que estas situaciones se disminuyan y en consecuencia, pues digamos, especialmente para las ingenierías, pues tenga un efecto en aumentar la participación de mujeres. Quiero agradecerles especialmente a Jenny, a Rosa y a Ofir por su tiempo, por su experiencia, por enseñarnos siempre, especialmente el grupo de mujeres de ingeniería. Decimos, nosotras tenemos todas las ganas, pero estamos apenas aprendiendo temas de género, así que el grupo de género de la universidad ha sido un apoyo muy importante y en acompañarnos en estos espacios especialmente, y a Ofir por aceptar esta invitación de la Universidad del Valle. Y a cada una de las personas que participaron, que preguntaron, agradecerles su tiempo también y el interés en este tema. Como les decía, los esperamos en el resto de la programación de la semana. Vamos a estar miércoles, jueves y viernes prácticamente todo el día de 8 a 8 de la noche. Entonces, pues no se pierdan el resto de eventos. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Adiós. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Chao.